Hay una verdad incómoda que casi nadie admite en público, pero que atormenta en silencio a miles de creyentes. Hay pecados que no mueren fácilmente. Hay luchas que regresan cuando ya pensabas que estaban enterradas. Y hay batallas que parecen diseñadas para humillarte justo cuando intentas acercarte más a Dios. No importa cuántas promesas hagas, cuántos propósitos renueves o cuántas veces digas, esta será la última vez. De repente, te encuentras otra vez ahí, atrapado entre lo que anhelas ser y lo que no logras dejar de hacer. Y ese peso, ese cansancio espiritual, esa pregunta que quema por dentro, ¿qué está mal conmigo?, es mucho más común de lo que crees. Lo que pocos saben es que la Biblia no esconde esta lucha, la revela. Pablo, el apóstol que escribió sobre la libertad en Cristo, también confesó un conflicto interno tan profundo que su voz sigue resonando siglos después. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que aborrezco, eso hago. Este no es un versículo para colgar en la pared, es un espejo para almas en guerra. Si alguna vez te has sentido indigno, sucio, agotado o espiritualmente incoherente, escucha con atención. No estás experimentando el fracaso de tu fe, estás experimentando la evidencia de que el Espíritu está vivo dentro de ti. Y hoy, si te quedas hasta el final, vas a descubrir algo que muy pocos creyentes entienden. Un principio espiritual que no solo explica por qué sigues cayendo en la misma área, sino que revela la llave para romper ese círculo que te persigue desde hace años. Lo que vas a escuchar no es motivación barata ni una lista de pasos religiosos, sino una verdad que puede cambiar la manera en que te ves, en que luchas y en que te acercas a Dios. Porque a veces, lo que más te avergüenza es precisamente lo que Dios usa para llevarte a una libertad que no se consigue con fuerza humana. Quédate, porque el corazón que late en medio de tu batalla esconde señales que pueden transformarse en una revelación que te haga caminar distinto para siempre, como quien finalmente reconoce que no estás solo en la oscuridad sino escuchando, por primera vez, el eco de una guerra que apunta a un destino más alto del que imaginaba. Ese eco que quedó resonando al final no es el ruido de un alma rota, sino la confirmación de una guerra que solo se libra en quienes realmente pertenecen a Dios. Porque el enemigo no persigue a los muertos, solo ataca a los vivos. Y cuando sientes esa fricción interna, ese choque entre lo que deseas espiritualmente y lo que tu carne insiste en reclamar, no estás viendo tu condenación, sino la evidencia de que dos reinos están peleando por tu corazón. Pablo lo describe como un choque inevitable. El deseo de la carne es contra el espíritu. No es una parábola, ni un símbolo poético. Es una declaración espiritual que explica por qué a veces puedes estar orando con lágrimas en la mañana y tropezando con debilidad en la noche. No eres inconstante, estás en una batalla que atraviesa dimensiones invisibles. Muchos creyentes, al sentir esa tensión, concluyen que Dios se ha cansado de ellos, que fallaron una vez más, que no tienen remedio. Pero esa conclusión no viene del espíritu, viene de la desesperanza que susurra que eres esclavo de lo que odias. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Solo alguien regenerado puede sentir verdadero conflicto. La carne nunca pelea contra sí misma, solo pelea contra algo más fuerte que ella. Por eso, cuando sientes esa resistencia interna, no significa que estás perdiendo, sino que el espíritu está reclamando cada área que antes te dominaba. Ese choque no es señal de abandono, sino de avance. Y aquí está la parte que pocos se atreven a mirar de frente. A veces Dios permite que esa lucha permanezca para arrancarte la ilusión de que puedes vencer por ti mismo. Porque mientras creas que tu fuerza es suficiente, seguirás agotado, frustrado y ahogado en culpa. Pero cuando finalmente admites tu debilidad, no como excusa, sino como verdad, algo comienza a romperse por dentro. Es como si Dios dijera: ahora puedo trabajar, porque ahora ya no confías en ti, sino en mí. Y es justo en ese punto, cuando tus fuerzas ya no alcanzan, donde empieza a revelarse el secreto que transforma la forma en que luchas y la manera en que te ves a ti mismo. Es en ese borde de cansancio donde aparece la primera luz que anuncia que la derrota no es lo que parece, sino la puerta hacia algo mucho más profundo que apenas empieza a abrirse. Esa luz que empieza a abrirse en el borde mismo de tu cansancio no es producto de tu disciplina ni de tu fuerza de voluntad. Es la revelación de que Dios nunca quiso que lucharas solo.
La mayoría de los creyentes se quedan atrapados en un ciclo interminable, porque piensan que la victoria depende de mejorar su comportamiento, de ser más fuertes, más firmes, más espirituales. Pero la Escritura nunca enseña que el cambio nace de la autosuficiencia, sino de la rendición. Pablo lo vivió en carne propia. Cuanto más intentaba vencer por su propio esfuerzo, más descubría su incapacidad. Y ese descubrimiento, lejos de destruirlo, lo llevó a una confesión brutalmente honesta. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No era desesperación, era revelación. Era el principio de la libertad. Porque la libertad en Cristo no comienza cuando dejas de caer, sino cuando dejas de fingir que puedes levantarte sin Él. Dios no busca guerreros perfectos, busca hijos que dependan. Y cuando la lucha te deja en un punto, donde ya no puedes maquillarte el alma, ni sostener las máscaras que protegían tu orgullo, es ahí donde el Espíritu encuentra espacio para hacer lo que tú no puedes: transformar el corazón desde adentro. La carne puede ser disciplinada, controlada, reprimida, pero solo el Espíritu puede cambiarla. Por eso la guerra interna no es un castigo, es un proceso quirúrgico, una intervención divina que toca lo que tú jamás lograrías con métodos humanos. Cada caída que te humilla destruye una capa de autosuficiencia. Cada tropiezo revela una grieta por donde Dios quiere entrar. Cada derrota que duele abre espacio para la gracia que reconstruye. Y cuando entiendes esto, algo en tu interior empieza a cambiar. Ya no huyes de la luz, ya no escondes tu debilidad, ya no te avergüenzas de pedir ayuda. La confesión deja de ser un acto de derrota y se convierte en un acto de poder, porque en el reino de Dios solo se vence desde la verdad. Y es en esa honestidad dolorosa, en esa desnudez espiritual que te obliga a ver lo que siempre evitaste mirar, donde aparece una verdad más profunda, una que no solo explica tu lucha, sino que redefine completamente lo que significa ser libre en Cristo. Como una voz que rompe el silencio y revela que toda guerra interna anuncia un propósito que todavía no has terminado de comprender. Esa voz que rompe el silencio y redefine lo que creías sobre la libertad no proviene de tu conciencia culpable, sino del Espíritu que te está enseñando a ver tu lucha desde otra perspectiva. Durante años te convencieron de que la santidad era una escalera que debías subir con esfuerzo propio, que cada caída era un retroceso y que cada tropiezo era una mancha en tu identidad. Pero la Escritura revela algo completamente distinto. La santificación no es una escalera, es un camino. Y un camino no se caracteriza por la perfección del paso, sino por la dirección del corazón. Dios no está midiendo cuántas veces fallaste, sino hacia dónde sigues caminando después de fallar. Por eso Proverbios dice que el justo cae 7 veces, y se levanta. No por ser fuerte, sino porque hay una mano que no lo deja permanecer en el suelo. Ese proceso, ese levantarse repetido, es precisamente lo que Dios usa para quebrar la ilusión de que eres autosuficiente. No hay nada que forme más el carácter de un hijo que el descubrimiento humilde de su fragilidad. Porque cuando sabes que tu carne es débil, dejas de confiar en tus promesas vacías, en tu disciplina fluctuante, en tus emociones inestables. Empiezas a entender lo que Pablo descubrió, que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Y aunque suene contradictorio, es esa debilidad confesada la que te abre la puerta a una fortaleza que no proviene de ti. Cuando admites que no puedes, es cuando el Espíritu empieza a mostrar que Él sí puede. Pero aquí viene algo aún más profundo. La lucha que más te avergüenza es, muchas veces, el lugar donde Dios está moldeando tu dependencia más pura. Esa área que te humilla, esa caída que se repite, esa espina que no quieres cargar, puede convertirse en el punto donde el orgullo muere y el carácter de Cristo nace. Dios no te está avergonzando, te está formando. Y esa formación, aunque duele, revela una verdad que transforma la forma en que te ves a ti mismo y en que entiendes tu verdadero estado delante de Él, como si el alma empezara a despertar y descubriera que la guerra que tanto teme es, en realidad, la evidencia de que sigue siendo amado. Ser amado en medio de la guerra interior es una idea que tu mente humana resiste, porque has aprendido a relacionar el amor de Dios con tu comportamiento, con tus días buenos, con tus victorias visibles. Pero cuando el alma empieza a despertar, comprende algo que transforma por completo la batalla. Dios no te ama por tu victoria, te ama en tu debilidad.
Él no espera a que seas puro para acercarse, se acerca para purificarte. Y cuando entiendes esto, la culpa que te paralizaba deja de ser un muro, y se convierte en una puerta. No porque el pecado sea ligero, sino porque la gracia es más pesada que tu vergüenza. Pablo lo aprendió cuando clamó: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No era un grito pesimista, era el clamor de alguien que finalmente había entendido que la libertad no nace del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. Es un corazón cansado, reconociendo que la única salvación viene de Cristo. Y es en ese reconocimiento donde la batalla toma un significado distinto. Ya no luchas para demostrar tu valor, no intentas conquistar a Dios con un comportamiento impecable, ni buscas impresionar al cielo con una disciplina que sabes que no puedes sostener. Ahora luchas desde otra realidad, la de alguien que ha sido aceptado antes de ser transformado. Y esa aceptación no te vuelve conformista, te vuelve dependiente. Porque cuando conoces un amor así, un amor que no retrocede cuando fallas, tu corazón empieza a cambiar de una manera que ninguna regla externa podría lograr. Es como si la misma presencia de Dios tocara la raíz de lo que te esclaviza y empezara a arrancarlo lentamente, no por imposición, sino por atracción. Este proceso, que es lento, profundo y a veces doloroso, es la esencia misma de la santificación. Y aunque no siempre se ve por fuera, si se siente por dentro, un cansancio distinto, una sensibilidad nueva, una voz que te inquieta cuando antes te justificabas. No es perfección, es vida. Una vida que se mueve, que resiste, que duele, que crece. Y mientras ese crecimiento avanza, aunque sea a pasos que te parecen torpes, el Espíritu empieza a revelar una verdad que cambia el tono de la guerra. La lucha no es señal de que estás lejos de Dios, sino de que Él está cerca, arrancando de tu alma lo que tú nunca pudiste soltar. Y es justo ahí, en ese lugar donde la gracia se mezcla con tu debilidad, donde surge una revelación que altera por completo la forma en que entiendes tu propia batalla, como un susurro divino que anuncia que algo más profundo está a punto de revelarse. Ese susurro divino que anuncia algo más profundo no llega a quienes se rinden en la culpa, sino a quienes se rinden en Cristo. Porque hay una diferencia inmensa entre decir, soy débil, desde la vergüenza, y decir, soy débil, desde la verdad. La primera te encadena, la segunda te libera. Y es en ese punto, cuando dejas de pelear con tus propias fuerzas y permites que el Espíritu interprete tu batalla, donde empiezas a comprender lo que Pablo vio con tanta claridad. La guerra interior no es un obstáculo para tu crecimiento espiritual, es el camino mismo por donde Dios te está madurando. La carne no te está mostrando que eres indigno, te está mostrando cuánto necesitas depender. Cuando entiendes esto, algo empieza a encajar. La confusión se aclara, la culpa pierde fuerza, y el enemigo deja de tener la última palabra sobre tus caídas. Entonces descubres una verdad que rompe la lógica humana. Mientras más consciente eres de tu debilidad, más espacio tiene Dios para manifestar su poder. No poder cambiar por ti mismo no es una maldición, es una invitación. Una invitación a caminar no bajo la ley del esfuerzo, sino bajo la ley del espíritu de vida. Romanos 8 describe este cambio como una transición invisible pero radical. Ya no eres arrastrado por la carne como un prisionero sin salida, sino guiado por el Espíritu como un hijo que está aprendiendo a caminar. Y aprender a caminar implica torpeza, tropiezos, desequilibrio, pero también implica movimiento, intención, dirección. Aquí es donde muchos se desesperan, quieren correr cuando todavía están aprendiendo a mantenerse de pie. Se exigen lo que solo el Espíritu puede producir. Se culpan por procesos que no pueden acelerar. Pero Dios, en cambio, no está frustrado contigo, está paciente contigo. Él ve avance donde tú solo ves fallas. Ve deseo donde tú ves vergüenza. Ve vida donde tú ves incoherencia. Porque el Espíritu no se desespera por tu ritmo, solo se interesa en tu dirección. Y mientras sigas volviendo a Él, aunque sea cansado, quebrado, avergonzado, sigues caminando. Y es en ese caminar frágil, sostenido más por la gracia que por tu determinación, donde empieza a revelarse un secreto que pocos entienden. La fuerza espiritual no se construye evitando caer, sino aprendiendo a levantarte con un corazón que cada vez depende menos de sí mismo y más de la presencia que te sostiene.
Como si cada tropiezo revelara que la verdadera victoria no se encuentra en tu capacidad, sino en aquel que te sigue levantando. Aquel que te sigue levantando no lo hace por compasión débil, ni por tolerar tu inestabilidad, sino porque él sabe que la verdadera victoria no se manifiesta cuando ya no tropiezas, sino cuando tu corazón aprende a confiar más en quien te sostiene que en tu propia habilidad para caminar. Y ese es el punto donde la guerra interna comienza a transformarse en escuela espiritual. Porque cada caída deja de ser un recordatorio de tu miseria, y empieza a ser un recordatorio de su misericordia. Cada vez que te levantas, no lo haces porque eres fuerte, sino porque Él no se cansa de extender la mano. Y mientras esa mano te levanta, tu confianza cambia de objeto. Ya no confías en ti, confías en Él. Esa transición, aunque imperceptible al principio, es el núcleo mismo de la santificación. Aquí ocurre algo profundo. Tu identidad deja de estar anclada a tus fallas y empieza a anclarse a su fidelidad. Lo que antes te definía, tu pecado repetido, tu debilidad crónica, tu incoherencia espiritual, pierde poder cuando descubres que Dios no te mira desde el lugar donde caíste, sino desde el propósito al que te está llevando. Él ve el proceso completo, mientras tú solo ves el instante. Y aunque tú te desesperes, Él no lo hace. Él no se impresiona por tu pecado, ni se escandaliza por tu batalla. Ya la vio antes de llamarte. Ya conocía cada caída cuando te escogió. Ya sabía cuántas veces te romperías antes de aprender a apoyarte completamente en su gracia. Y aún así, te amó. Aún así, te llamó. Aún así, puso su espíritu dentro de ti. Es aquí donde la lucha toma un significado que jamás hubieras imaginado. Tu debilidad no es una prueba de que Dios se equivocó contigo, es una plataforma donde Él demuestra que su poder es real. Porque si pudieras cambiarte a ti mismo, jamás conocerías la profundidad de su gracia. Si pudieras vencer cada tentación con tu voluntad, nunca sabrías lo que es ser sostenido por una fuerza que no proviene de ti. Y es precisamente esa fuerza, su fuerza en ti, la que empieza a aparecer en los momentos donde te sientes más quebrado, más exhausto, más frustrado. Es un poder silencioso, constante, firme, que revela que la guerra no es un signo de que vas perdiendo, sino de que Dios no ha terminado contigo. Y mientras esa certeza se hace más clara, el corazón empieza a percibir que detrás de cada caída hay un movimiento invisible que te está empujando hacia una verdad que pronto va a cambiarlo todo. Esa verdad que pronto va a cambiarlo todo no surge del análisis intelectual ni de comprender tus emociones, sino de darte cuenta de algo que siempre estuvo frente a ti y que, sin embargo, pasaste por alto. No estás peleando para convertirte en hijo de Dios, estás peleando porque ya lo eres. La guerra no te hace hijo, la guerra te confirma como hijo. Romanos 8 declara que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, y esa guía no siempre se manifiesta como claridad, fuerza o estabilidad, sino como esa voz interna que te sigue llamando incluso cuando caes. Esa inquietud espiritual que no te deja rendirte no es tu conciencia humana, es el Espíritu reclamando lo que le pertenece. Por eso, aunque te alejes, no puedes quedarte lejos, aunque tropieces, no puedes quedarte en el suelo, aunque quieras apagar la fe, algo dentro de ti sigue encendido. Ese algo es el mayor testimonio de que Dios no te ha soltado. Y cuando entiendes esto, la vergüenza pierde su poder. Porque la vergüenza te decía, caíste, Dios se apartó de ti. Pero el Espíritu te dice, caíste, pero sigues siendo mío. Y esa diferencia cambia toda la dinámica del combate. Ya no luchas para ganarte un lugar en el corazón de Dios, luchas desde un lugar que ya te pertenece. No estás intentando que Dios te reciba, Él ya te adoptó. No estás tratando de conquistar su amor, estás aprendiendo a vivir dentro de ese amor. Y vivir dentro de ese amor implica un proceso que duele porque remueve todo lo que te ata a tu vieja naturaleza. La carne es ruidosa, insistente, impulsiva. El espíritu es paciente, constante y profundo. Y a veces, para escucharlo, necesitas que tus fuerzas se agoten, que tu orgullo se rompa, que tus métodos fallen, para que finalmente su voz se vuelva la única capaz de sostenerte. Y esa voz no te empuja con condenación, te atrae con verdad. Te recuerda que no eres lo que haces, sino a quien perteneces.
Que tu identidad no se define por los ciclos que quieres romper, sino por la obra que Dios ya comenzó en ti y que prometió terminar. Esa promesa es la que empieza a desplazarse desde la teoría hacia la experiencia, cuando entiendes que incluso tus peores batallas pueden convertirse en escenarios donde la gracia se revela más fuerte que tu pecado. Y justo cuando esa revelación comienza a sentarse en tu alma, surge una pregunta silenciosa pero transformadora que te obliga a mirar tu lucha desde un ángulo completamente distinto, como si el espíritu abriera una ventana que jamás habías considerado y que revela un horizonte espiritual que cambia la manera en que entiendes quién eres y por qué sigues peleando. Esa ventana que se abre y te obliga a replantearlo todo surge de una pregunta que el espíritu coloca suavemente en tu corazón. Si Dios sabía exactamente cuántas veces caerías, cuántas veces dudarías, cuántas veces te quebrarías, ¿por qué te eligió igual? La única respuesta posible es esta: porque tu lucha nunca fue un obstáculo para Él, fue parte del proceso por el cual te formaría. Dios no te escogió por tu fortaleza, sino para revelarte la suya. No te llamó porque eras puro, sino para purificarte. No te adoptó porque eras digno, sino para hacerte hijo. Y cuando esa verdad empieza a tomar forma dentro de ti, la lucha deja de parecer un castigo, y comienza a parecer una construcción. Cada caída que te parecía una evidencia de fracaso, se convierte en una herramienta con la que Dios está tallando tu carácter. Y en ese tallado, en ese proceso lento y profundo, descubres que la guerra interior no solo revela tus debilidades, también revela la presencia constante del Espíritu. Porque si Él no estuviera allí, nunca sentirías convicción, ni inquietud, ni deseo de levantarte. La carne jamás te llevaría al arrepentimiento, solo el Espíritu puede hacerlo. Y cuando ese arrepentimiento nace no desde el miedo, sino desde el anhelo de volver a Dios, entonces entiendes que la batalla misma es la señal de que sigues vivo espiritualmente. Un corazón muerto no pelea. Un corazón apagado no siente dolor por el pecado. Solo un corazón en el que el Espíritu respira puede experimentar ese conflicto que te desarma y, al mismo tiempo, te impulsa hacia él. Aquí aparece algo aún más revelador. No estás luchando para obtener libertad, estás luchando desde una libertad que Cristo ya ganó. La cruz no solo pagó tu culpa, desarmó el poder que la carne tenía sobre ti. Pero aunque la victoria está asegurada, el proceso de aprender a caminar en ella toma tiempo. Igual que un esclavo liberado que sigue sintiendo reflejos de su antigua servidumbre, tú también estás aprendiendo a vivir como libre. No porque la libertad sea frágil, sino porque tu alma necesita desaprender los hábitos de una vida sin Cristo. Y en ese desaprendizaje, cada conflicto interno se convierte en un testimonio de que ya no perteneces al pecado, de que tu espíritu ya no encaja con la oscuridad, de que hay una nueva naturaleza en ti que empuja, que resiste, que reclama tu interior como territorio de Dios. Y cuando entiendes que tu guerra interna es la prueba viva de que la gracia está haciendo su obra, algo se mueve dentro de ti con una esperanza nueva. Una esperanza que no nace de promesas vacías, sino de la certeza de que si Dios ha estado presente en cada caída, también estará presente en lo que está a punto de venir, como una verdad que empieza a emerger desde lo más profundo y que aún no has terminado de comprender. Esa verdad que emerge desde lo más profundo y que aún no comprendes del todo es esta: no estás peleando para ser libre, estás peleando porque ya no puedes vivir como esclavo. La guerra no es señal de que perteneces al pecado, sino de que el pecado ya no te posee. Algo dentro de ti cambió para siempre, y ese algo no es tu disciplina, ni tu fuerza de voluntad, ni tu capacidad de prometerle a Dios que esta vez sí lo harás bien. Ese algo es la vida del Espíritu testificando que ahora eres de Cristo. Y cuando el Espíritu habita en ti, la carne puede seguir hablando, pero ya no tiene autoridad, puede seguir tentando, pero ya no tiene señorío, puede seguir empujando, pero ya no tiene derecho legal sobre tu alma. Lo que sientes como contradicción es, en realidad, evidencia de que tu naturaleza ha sido transformada en lo más profundo. Y esta es la razón por la que, aunque caes, no te puedes quedar ahí. La oscuridad ya no te acomoda, la mentira ya no te satisface, el pecado ya no te encaja. Sientes culpa, incomodidad, ruptura espiritual, no porque Dios te rechace, sino porque ya no perteneces a ese mundo interno que antes te gobernaba. Eso es vida. Eso es evidencia.
Eso es Cristo, reclamando lo que compró con su sangre. Y mientras más entiendes esto, más se derrumba la condenación. Porque la condenación te decía, si sigues cayendo, no mereces a Dios. Pero la gracia te dice, aún cayendo, Dios no renunciará a ti. Esa diferencia es el oxígeno que tu alma ha estado buscando. Aquí comienza una transformación silenciosa pero irreversible. Empiezas a verte a ti mismo, no como un pecador intentando ser santo, sino como un hijo aprendiendo a caminar. Y los hijos no aprenden caminando perfecto, aprenden cayéndose en los brazos correctos. Dios no está sorprendido por tu torpeza espiritual, Él la anticipó. Por eso puso a su espíritu dentro de ti, no para que fueras impecable, sino para que fueras invencible en su gracia. No invencible en la fuerza, sino invencible en el retorno. Y mientras esta verdad se afirma en tu corazón, una revelación más profunda comienza a tocar la puerta, una revelación que no solo explica tu lucha, sino que revela porque tu historia aún no ha terminado. Y es aquí donde muchos creyentes se confunden. Porque cuando sienten la batalla por dentro, concluyen, si sigo luchando, es porque no he cambiado, porque Dios todavía no ha hecho algo en mí. Pero es todo lo contrario. La lucha no es señal de muerte espiritual, sino de vida. Lo muerto no pelea. Lo que no tiene el espíritu no se resiste, simplemente cede. La batalla interna es evidencia de que hay algo vivo dentro de ti oponiéndose a lo que antes te dominaba sin resistencia alguna. Pablo entendía esto. Sabía que la batalla no era un fracaso, sino la confirmación de que había ocurrido un nuevo nacimiento. Justamente por eso podía decir con tanta seguridad, ya no soy yo. Porque para que haya un yo espiritual que se levanta, tiene que existir otro yo que se opone. Ambos no pueden convivir en paz, uno siempre presiona al otro. Y mientras el espíritu crece, la carne grita más fuerte, no porque sea más poderosa, sino porque está perdiendo terreno. Pero observa algo importante. Pablo no dice, ya no soy yo para excusarse, sino para identificarse correctamente. Él sabía que abrazar la identidad equivocada, la identidad vieja, la identidad rota, la identidad esclava, era lo que fortalecía el pecado. Por eso rompe con ella sin piedad. Es como si dijera, ese que cae, ese que tropieza, ese que desea lo que Dios aborrece, ese ya no soy yo. Ese murió. Ese quedó clavado en la cruz. Y así, mientras muchos creyentes se acusan, Pablo se alinea con la verdad. Mientras otros se hunden en culpa, él se aferra a su nueva identidad en Cristo. Él no está diciendo que no falla, está diciendo que ya no se reconoce a sí mismo en aquello que falla. Aquí ocurre el giro más liberador para ti y para cualquier hijo de Dios. Cuando dejas de llamar yo a lo que Dios ya declaró muerto, el pecado pierde el derecho de gobernarte. Porque nadie puede gobernar lo que no existe. Cuando entiendes esto, la batalla interior deja de ser un tormento y se convierte en una confirmación. Sigo peleando porque sigo vivo. Y esta verdad prepara el terreno para lo que viene, porque Pablo no solo describe la batalla, también revela la estrategia que la carne usa para intentar recuperar el trono. Y es aquí donde Pablo empieza a revelar algo que casi nadie nota. El pecado no solo usa la tentación, usa la mentira de la identidad. Esa es su estrategia más antigua y aún la más efectiva. Si te convence de que tú eres lo que haces, de que tú eres tus caídas, de que tú eres tus impulsos, entonces recupera poder. Porque gobierna desde tu autodefinición. Por eso Pablo es tan radical al separar su identidad de su conducta, porque sabe que el pecado se alimenta de confusión. Sabe que si te captura desde quien crees ser, te controla incluso antes de que actúes. Mira cómo funciona. Cuando el pecado te susurra, este eres tú, lo que quiere no es hacerte caer, quiere que te rindas antes de pelear. Quiere que ya no lo resistas porque piensas que oponerte sería oponerte a ti mismo. Y aquí está el engaño. Porque si te identificas con tu carne, entonces cuando la carne habla, te parece que eres tú pensando. Pero si reconoces que esa voz no proviene de tu verdadero yo, entonces puedes decir, no, eso no viene de mí. Eso viene de lo que está muriendo. Pablo lo sabía. Por eso describe su batalla interna sin vergüenza, porque no le teme a esa voz. No la interpreta como su esencia, sino como un eco de lo que fue. Y de la misma forma,
Tú no deberías interpretar tus impulsos como tu identidad. Lo que sientes no siempre revela quién eres, muchas veces revela lo que está siendo crucificado. Y aquí aparece una verdad que transforma completamente la lucha espiritual. El pecado no se fortalece cuando caes, se fortalece cuando crees que la caída te define. Porque cuando crees que eres tu error, pierdes la fuerza para levantarte. Cuando crees que eres tu debilidad, dejas de caminar. Cuando piensas, esto soy yo, ya no peleas, te entregas. Pero Pablo no se entrega. Él observa la batalla y la separa de su identidad con precisión quirúrgica. No niega el conflicto, niega que ese conflicto determine quién es él. Y con esto, nos prepara para dar un paso más profundo, porque si el pecado opera a través de la identidad, entonces la libertad no se encuentra solo en resistir, sino en saber desde dónde resistes.